esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Y Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían de cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que clausura la semana número 15 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, con el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. Ciertamente, hermanos y hermanas, que estamos ante un gran conflicto que se ha creado por lo que hemos visto durante estos días, ¿no? Porque Jesucristo ha sido acusado de quebrantar el día de descanso. Sus discípulos trabajan el día de descanso, hacen milagros el día de descanso, y además de haber sido acusado en otras ocasiones de ser blasfemo, ya no está causando molestias, sino que ya está irritando hasta el nivel de que planifican su muerte, hermanos y hermanas. Y el foco de la atención en la reflexión, en la meditación que vamos a hacer hoy, es la forma en que Jesucristo, hermanos y hermanas, maneja los conflictos difíciles, ¿no? Esto es un conflicto bien difícil. En el Evangelio de hoy, la vida de nuestro Señor Jesucristo está amenazada y está en peligro. O sea, la idea es acabar con Él, matarlo, asesinarlo, salir de Él para que no siga haciendo lo que está haciendo. Y esto en un momento, hermanos y hermanas, donde Jesucristo tiene el apoyo de las multitudes lo buscan, están creyendo en Él. Así que tenemos dos vertientes, unos que aceptan a Jesús y otros que rechazan a Jesús. Pero aquí la postura buena es, y el mensaje que nos brinda nuestro Dios Padre del Cielo a través de su palabra hoy es: vamos a pensar hoy cómo tú y yo manejamos los conflictos de la vida. No todos los conflictos en la vida que tú y yo pasamos, hermanos y hermanas, son conflictos que ponen en peligro o amenazan nuestra vida. Los puede haber. La enfermedad amenaza nuestra vida y la pone en peligro. El crimen amenaza nuestras vidas y lo pone en peligro. Pero, hermanos y hermanas, no todo lo que nos pasa y es un conflicto realmente amenaza o pone en peligro nuestras vidas. Pero a veces nosotros, ante ciertos conflictos que no son de ese tamaño, los tratamos como si fueran conflictos que ponen en peligro y amenazan mi vida, y así reaccionamos. Y hoy nosotros lo que vemos es un equilibrio por parte de nuestro Señor Jesucristo ante la situación difícil, cómo Él la maneja serenamente. Y tal vez pensar en nosotros que ante la situación que no es tan difícil, pues la manejamos en una forma pues demasiado violenta. Hoy vamos a estar hablando de que Jesucristo, hermanos y hermanas, es testigo del valor del amor manso. Esa es la idea fuerza. Jesucristo es testigo del valor del amor manso. Y tenemos que pensar que ese valor del amor manso es el recurso que utiliza Jesucristo para enfrentarse a los conflictos. Por el contrario, Jesucristo no utiliza el valor del odio violento para enfrentarse a los retos, a los desafíos, al conflicto que pone en amenaza su vida y hasta en peligro de muerte. Así que vamos a pensar en eso hoy en nuestra reflexión y verlo desde ese punto de vista. Como hemos dicho, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra en una situación de conflicto de vida y muerte. Eso es lo que prevalece en el Evangelio de hoy.
Y precisamente esto viene de parte de las autoridades judías, las autoridades religiosas, los líderes religiosos de su tiempo, que hemos visto los conflictos que ha habido. ¿Con quién? Con los fariseos. Por eso es que el versículo 14 del capítulo 12 de hoy comienza rápidamente por ponernos al tanto de que al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. O sea que su intención era matarlo. Jesús, hermanos y hermanas, para que esto suceda y que los fariseos tramen, amenacen y pongan en peligro la vida de Jesucristo, lo que Jesucristo había hecho era que a los líderes religiosos, a los fariseos, los había desafiado. Y había desafiado la malicia que había dentro de ellos, ¿no? Jesucristo, nosotros hemos visto esta semana que se ha presentado como el Señor del sábado, hermanos y hermanas, y esto lo vimos en el versículo 8. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Eso en cuanto a la polémica de hacer lo que Jesucristo hacía en el día de reposo. Eso está también aquí en el capítulo 12. Y también Jesucristo en este capítulo 12, hermanos y hermanas, le aseguró a los fariseos que él era más grande que el templo que ellos le habían construido a Dios. Eso lo dijo en el versículo 6, precisamente. Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, asegurado por Jesucristo. Jesucristo también lo señaló y te acuerdas bien severamente, ¿no? Que el sacrificio que ellos hacían, hermanos y hermanas, era en vano, hueco y vacío, porque realmente en el corazón de ellos no había misericordia. Se los dijo en el versículo 7. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa, que precisamente allí condenaron a los discípulos y ahora condenan a nuestro Señor Jesucristo. Allí fue que Cristo les citó esa frase que es de Oseas capítulo 6, versículo 6. Y también, pues, por el otro lado, hermanos y hermanas, todo lo que lleva a lo que vemos hoy se origina porque Jesucristo entró al templo, había una persona con una parálisis y lo sanó. Y era el día de descanso. Eso está en el versículo 10. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después, ¿está permitido hacer curaciones el sábado? Y ya en el versículo 13, Jesucristo ese sábado dijo entonces al enfermo, extiende tu mano, la extendió y le quedó sanada como la otra. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, que cuando tú y yo las ponemos en una balanza, está haciendo el bien. Jesucristo está haciendo el bien, pero los fariseos entienden que es un reto increíble a la autoridad de ellos. A pesar de todo esto, hermanos y hermanas, ese conflicto, ese rechazo por parte de los fariseos, la amenaza, el poner en peligro la vida de nuestro Señor Jesucristo, la decisión de asesinarlo, a pesar de todo eso que vemos hoy en el Evangelio de hoy también nosotros vemos que muchas personas siguieron a Jesús. A pesar de todo eso, en el versículo 15, así lo demuestra. Jesús lo supo, que lo querían matar y se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron. Y más todavía dice la palabra. Y él sanó a cuantos estaban enfermos. O sea que Jesucristo no claudica. Bueno, sigue haciendo la obra y precisamente lo que tenía que hacer. Y la palabra de Dios dice, hermanos y hermanas, que los sanó a cada uno de aquellos que tenían una necesidad. Entonces, vemos aquí dos posturas, hermanos y hermanas. Unos quieren encontrarse con Jesús, ¿verdad? Y otros quieren deshacerse de Él para que nadie se lo encuentre, ¿no? Esto es un contraste. Y esa postura la tenemos hoy en día, hermanos y hermanas, ese mismo contraste. También vemos en el Evangelio de hoy que solamente hay dos opciones ante la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. O lo aceptamos, hermanos y hermanas, o lo rechazamos. No hay otra opción. El enemigo, hermanos y hermanas, de Jesucristo todavía existe, ¿no?
y el Evangelio de hoy es claro como en ponernos en sintonía que todavía hoy día hay quien quiere deshacerse de Jesús. Y tú y yo estamos conscientes acerca de eso. En la cita que hace Mateo hoy, que es importante para nosotros, pertenece a esos versículos 18 y 21. Y ahí está el gran meollo de todo esto. Esa es una cita del profeta Isaías 42:1 en el Antiguo Testamento. Pero está citada hoy aquí en los versículos 18 al 21. Y ahí es que está gran parte del mensaje de hoy, hermanos y hermanas. Escúchala otra vez. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña requebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en su nombre. En torno a los conflictos que amenazan la vida de Jesús, en torno a los conflictos que ponen en peligro la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo en el versículo 17, así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías, porque Jesucristo asume la postura del siervo del que habla Isaías, que bien claro se puede concentrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues por ese mismo versículo 17, hermanos y hermanas, porque en Jesús se cumple esa profecía. Esa cita, hermanos y hermanas, concuerda con la obra del Mesías. ¿Y el Mesías quién es? Es Jesucristo el Señor. Jesús es el elegido de Dios, y tú y yo lo sabemos. Jesús es el amado por parte de Dios, y tú y yo lo sabemos. Y Jesús es en quien se complace Dios. De acuerdo a ese versículo 18 que cita hoy Mateo, que es de Isaías, hermanos y hermanas. Eso tú y yo lo sabemos. Eso los fariseos, los que rechazan a Jesús, no lo creen. No digo que no lo entienden, simplemente no lo creen. Es más, el versículo 18 dice que el Espíritu de Dios está sobre él para juzgar. Eso está claro ahí en lo que hemos leído. Hoy, hermanos y hermanas, Jesús se aleja del problema para no causar más problemas. Eso es lo que estamos viendo hoy en la palabra de Dios. Dice el versículo 15, y se alejó de allí. Fíjate que ya empieza Jesucristo a modelarnos cómo se manejan los conflictos, incluso menores, o los conflictos que atentan contra mi vida, contra mi seguridad, contra mi bienestar, contra mi buena reputación o contra mi buena fama, que me amenazan, que ponen en peligro mi muerte, ya sea por enfermedad, ya sea por la amenaza del crimen o por algunos otros problemas, hermanos y hermanas, que puedan venir. Ya Jesucristo nos está enseñando a nosotros aquí la postura que tenemos que tener. Y ya Cristo da ese ejemplo. Se aleja del problema para no causar más problemas. Jesús, hermanos y hermanas, como Mesías, no tenía y no podía, hermanos y hermanas, meterse en controversias, o sea, contender con los fariseos, por más que estuvieran en contra de él y amenazando su propia vida. No podía gritar, hermanos y hermanas, en las calles, es lo que está diciendo Isaías. Si eres el Mesías, pues no puedes entrar en una lucha con ellos, física, violenta, agresiva, por lo que te están haciendo, que es injusto, y que tú tienes la verdad y estás haciendo el bien, pero ellos interpretan que es malo. Pero no puedes gritar en las calles. Es más, no puedes de ninguna forma comprometerte con conflictos abiertos en público, ofendiéndolos de alguna forma que dé un antitestimonio. Todo eso lo pone en práctica Jesús y nos lo enseña a nosotros, hermanos y hermanas, para el manejo de estos problemas. Así está claro en el versículo 19 de hoy. Jesús es hombre, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos, ¿no? Es Dios encarnado.
Jesús es el Mesías y tú y yo lo hemos aceptado, el Salvador. Y Jesús es Dios también, hermanos y hermanas. Esa es nuestra fe. Y en todo esto que está pasándole a Jesucristo, en el gran conflicto, hermanos y hermanas, de la amenaza y el peligro de su vida, Jesucristo hace algo muy importante. Es que demuestra compasión ante su agresor. Es que demuestra compasión ante el que lo quiere destruir. Eso es lo que hace Cristo hoy. Eso es lo que enseña Jesucristo hoy, hermanos y hermanas. Eso está bien claro hoy y lo tenemos que ver en el versículo 20 que no podemos dejar pasar por alto. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Ese versículo 20, hermanos y hermanas, un tiempito con él. Cuando estoy en conflicto, amenazado, en peligro, cuando veo la injusticia, cuando sé que soy inocente, cuando sé que es prejuicio lo que hay, cuando sé que son falsas acusaciones, hermanos y hermanas, versículo 20. La compasión es lo que domina en Cristo. Ejemplo para nosotros. La caña cascada no la quebrará. ¿Qué es una caña cascada, hermanos y hermanas? Es la caña, hermanos y hermanas, que en vez de estar derecha, está doblada. ¿No? Se supone que esté derecha para que sea útil, para que sirva de algo. Pero si está doblada, ¿de qué sirve? Entonces, son los fariseos, los que crean conflictos. No están derechos, no están rectos, están doblados. Bueno, pues si están doblados, vamos a aplastarlos de una vez y acabar con ellos y se acabó. No, eso no es de Jesús, hermanos y hermanas. Estará doblada y no enderezada, pero yo no la voy a acabar de destruir. Fíjate la forma en que Jesucristo enfrenta, reacciona, maneja el problema. Nos está tratando de decir algo la palabra de Dios hoy. Ni apagará la mecha que ya no está sirviendo de luz. Claro, la mecha, hermanos y hermanas, de una vela encendida, cuando la cera empieza a meterse en la mecha, como que la ahoga, y empieza a disminuir el fuego, y a la vez que empieza a disminuir el fuego, humea. Entonces vemos como un humo salir y nos da señas de que, wow, eso ya no está funcionando, no va a dar luz, se está apagando, ¿no? La luz se está extinguiendo. Pues ni tan siquiera eso hace a los fariseos, hermanos y hermanas. La mecha se le estaba apagando. La mecha de los fariseos, poca mecha le quedaba, no daban luz, no servía de nada. Un propósito que ya no tenía sentido. Pues Cristo no la sopla para apagarla, hermanos y hermanas, no la extingue. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Son posturas desafiantes para cada uno de nosotros, pero sí nos enseñan cómo Jesucristo manejó las cosas, hermanos y hermanas. Jesucristo no tiene una actitud ante el conflicto que amenaza su vida, lo pone en peligro, hermanos y hermanas, de romper a la persona, de aplastarla, de destruirla. ¿Saben lo que hace Jesucristo? No pierde la esperanza, por eso no quiebra la caña cascada, no apaga la mecha que se está quedando ya sin luz, sino que no pierde la esperanza. Jesucristo no perdió la esperanza de que en algún momento los fariseos cambiaran de opinión. Jesucristo, hermanos y hermanas, ante los conflictos cree en la posibilidad de que ocurra un cambio en la persona, apuesta a que la persona se va a transformar. Hermanos y hermanas, fíjate la actitud de Cristo, retante para nosotros, ¿no? Cómo pensamos nosotros de los demás, que nos crean conflictos en muchos momentos de la propia vida. Jesús, hermanos y hermanas, lo que enseña es que en estos casos esa gente está herida, esa gente están lastimadas, esa gente están enfermas, hermanos y hermanas. Los que acusan, los que son violentos, los que practican la injusticia contra nosotros, ¿verdad? Poniéndonos nosotros de ese lado, ¿verdad? Esa gente
Jesucristo lo que dice es, lo que yo hago con ellos es que yo voy a vendar sus heridas, ¿no? A quien se lo permita. Los fariseos, si se lo permiten, Jesucristo va a sanar sus heridas. No va a meter el dedo y abrir más la herida para que sangre. Esa es la actitud de Jesucristo. De hecho, esa es la obra de Jesucristo. Vendar heridas a los que están enfermos, ¿no? Ese es el plan de Jesús, esa es la misión de Jesús, no causar más dolor, no causar más enfermedad, no abrir más la herida, no abrirla para que sangre más. Esa forma de resolver los problemas, hermanos y hermanas, no es la que Jesucristo practica. Aunque esté menguando, vuélvelo a escuchar, hermanos y hermanas. De igual manera, Jesucristo nos advierte, hay que dar la oportunidad para que la caña cascada, si está doblada, se enderece. Para que el pábilo vacilante que está humeando y se está apagando, vuelva a tomar vida y la llama se encienda y sea grande. Eso es lo que Jesucristo espera. Eso es lo que Jesucristo busca ante los conflictos grandes y los desafíos que podemos tener nosotros a todo nivel, hermanos y hermanas, en el que podamos estar tú y yo viviendo. Simplemente pensar hoy, si yo estoy pasando por conflictos de peligro y amenaza de mi vida, en el matrimonio, en la familia, puede haberlos, hermanos y hermanas, puede haberlo. O si los conflictos que yo estoy pasando no son de vida o muerte, o de amenaza de vida, son conflictos que yo he malinterpretado, he exagerado, he sacado de proporción y creo que son una gran amenaza para mi vida. Entonces hay que poner todo esto en evaluación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo no apaga la mecha. Jesucristo, aunque estén menguando las cosas, nos enseña a nosotros hoy en su palabra la forma de enfrentarnos a ciertos conflictos en la vida. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacerlo? ¿Podemos tomarlo como ejemplo? ¿Podemos nosotros echarnos ese manejo de situación en nuestras vidas para evitar los conflictos? No. Vamos a concluir y la conclusión nos va a llevar a entender lo poco que falta de la reflexión de hoy, aunque te resulte un poquito difícil. Era Jesús, Padre, Él tenía el poder, Él tenía la fuerza, el hombre de Dios. Él podía, pero nosotros, débiles, pecadores, con nuestras cargas, ¿podremos hacer eso? Pues mira, vamos a concluir de esta manera a ver si lo entiendes mejor y con esto terminamos. Jesús, te hemos dicho hoy, hermanos y hermanas, se encuentra en un conflicto de vida y muerte. Y los que le siguen también están en un conflicto de vida y muerte, porque los que le siguen y lo aceptan, hermanos y hermanas, son quienes. Los enfermos que tienen un conflicto de vida o muerte por la enfermedad en aquel tiempo, ¿no? Los que no lo aceptan, hermanos y hermanas, esos están enfermos, pero no ven que tienen necesidad de sanar su enfermedad. Jesús tiene la vida amenazada y en peligro y no le da prioridad a eso, sino que Jesús le da la prioridad, hermanos y hermanas, en el caso de hoy, a la vida amenazada y en peligro de sus seguidores, porque estaban enfermos. ¿Qué hizo Jesucristo? Los sanó a todos, como hemos visto. Los libra a ellos en ese momento de su conflicto de peligro y amenaza, pero no se libra a sí mismo del conflicto con los fariseos que amenazaba y ponía en peligro su propia vida. Eso es lo que se llama espiritualmente el valor del amor manso. Eso es lo que se llama el valor del amor manso, del cual Jesucristo hoy es testigo en contraposición al manejo de conflictos de amenaza contra mi vida por problemas, por situaciones, por vicisitudes, hermanos y hermanas, de yo querer solucionarlos, manejarlos con valor por odio violento. Y Jesucristo no entra en eso. El valor del odio violento, Jesucristo lo descarta, hermanos y hermanas, y no entra en eso. Ante el conflicto en el que se encuentra hoy, debido, hermanos y hermanas, a los fariseos. Perder, hermanos y hermanas, lo que Jesucristo ha ganado hasta ahora
por meterse en odio y violencia y no practicar el amor manso, no estaba en la visión de Cristo, y Él no quiere que esté en la visión de ninguno de nosotros, hermanos y hermanas. Pregúntate tú, en el caso de hoy y en el caso en que yo pueda estar o tú puedas estar, ¿qué hubiese sacado de provecho, hermanos y hermanas, Jesús con reaccionar sin valor del amor manso ante el conflicto de vida y muerte por parte de los fariseos, si hubiese escogido la opción de actuar con valor de odio y violento? Perder la elección de Dios, perder el amor de Dios y perder la complacencia de Dios. Cada vez que yo busco resolverlo sin el amor manso, el valor que me da el amor manso, y busco el valor del odio violento, pierdo lo que he ganado hasta ahora de parte de Dios. Esa elección, ese amor, esa complacencia de Dios que me llama su hijo. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, no estaría sobre Jesús, lo perdería. Al igual que tú y yo perdemos el Espíritu Santo de Dios y ya no estaría sobre nosotros. Pregúntate, hermanos y hermanas, ¿qué hubiese sacado de valor Jesucristo nuestro Señor con agredir a los fariseos? ¿Qué saco yo de valor con agredir a los que me amenazan o a los que ponen en conflicto mi vida o en violencia mi vida? ¿Qué saco yo con gritar? ¿Qué saco yo con ser, hermanos y hermanas, causa de un espectáculo público que todo el mundo lo ve, que salen por las puertas y por las calles a ver qué es lo que está pasando? Yo como cristiano, yo como católico, yo como hijo de Dios, ¿qué saco yo, hermanos y hermanas, con crear una causa de un espectáculo o un show público ofensivo, hermanos y hermanas? ¿Qué soluciona eso? ¿Qué saco yo con aplastar al que me amenaza? Con destruirlo, con romper, hermanos y hermanas, con golpear. Jesucristo no hizo nada de eso. Es que Jesús es Dios y nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios. Nuestra vida estará tan amenazada, hermanos y hermanas, en este momento, o en conflicto de vida o muerte. En algunos casos sí, pero no en todos los casos. Es lo que tenemos que pensar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús prefiere liberarnos a todos nosotros primero de lo que nos agobia. No antes Él, en este caso, sanar a los que le seguían porque creían en Él y lo aceptaban. Eso fue lo primero que hizo Jesucristo y eso fue la prioridad para Jesucristo. Para entenderlo, hermanos y hermanas, porque estos criterios que presenta Jesucristo realmente son desafiantes, sacuden el alma y nos ponen a pensar, inquietan la conciencia. Y es lo que tiene que pasar para nosotros verificar el nivel en que estamos de compromiso y de creencia, hermanos y hermanas. En una ocasión, un misionero le preguntó a una niña indígena que cargaba a su hermanita como si fuera una mochila en sus espaldas. El misionero se le acercó, la miró, era una muchacha joven cargando a una niña en sus espaldas. Y le pregunta el misionero, ¿no te incomoda el peso? ¿No te incomoda la carga? Y la joven indígena que cargaba gran parte del día a su hermanita en sus espaldas, le dijo, no es un peso, misionero, no es una carga, es mi hermanita y yo la amo. Fíjate qué mensaje. Y fíjate, hermanos y hermanas, lo que aprendemos ahí. Termino con esto, hermanos y hermanas. Cuando alguien, que es lo que vemos hoy en Jesucristo, ignora el dolor que le puede causar a sí mismo, el peligro, el malestar, la amenaza, a su propio bien, a su propio bienestar o a su propia vida, cuando ignora eso alguien por ayudar al prójimo, hermanos y hermanas, esa persona se convierte en testigo como Jesús del valor del amor manso. Ese es el testimonio.
Y eso es lo que Cristo presenta hoy. Meditarlo, reflexionarlo. Ponemos esto en el altar de Dios. Porque esas son las posiciones más fuertes, yo creo, de los criterios evangélicos. La forma en que manejamos y resolvemos los conflictos cuando nuestra vida es amenazada injustamente, está en peligro injustamente por un agresor injusto que no tiene otra cosa en mente que salir de nosotros y destruirnos. Y estamos expuestos a eso en la vida y como cristianos. Hoy Jesús nos da un ejemplo de cómo manejarlo. Y no nos dejemos llevar simplemente porque Jesús lo pudo hacer en estos casos y extender todavía su vida para completar su misión, porque era Dios mismo. Jesucristo era hombre también y como hombre se revistió de fe para lograrlo, al igual que nosotros. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Nuevo Evangelio, nueva meditación de la Palabra de Dios. Todo que estés haciendo en el día de hoy, junto a los tuyos, que sea para la gloria de Dios y que te vaya bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios.